Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comenzar con la unidad didáctica de electrónica analógica. En este caso vamos a hacer una pequeña introducción. La electrónica es una rama de la ciencia en la que estudia el comportamiento de la corriente eléctrica en circuitos, de tal forma que se centra sobre todo en las modificaciones sobre la corriente eléctrica, en su amplificación, filtrado, atenuación, frente a lo que sería la electricidad, que se centra más en lo que es la potencia eléctrica, lo que son conversiones energéticas de la electricidad. En principio, la corriente eléctrica, como sabemos, es el movimiento de cargas eléctricas. En principio podemos suponer o entender o simplificar un poco lo que es la corriente eléctrica como el movimiento de los electrones, que son las cargas eléctricas negativas básicas que están más afuera de los átomos y por lo tanto tienen más libertad para moverse. En un principio, el movimiento de electrones es lo que se denomina corriente eléctrica, pero por convención el sentido de la corriente se hizo al contrario, por lo tanto existe un movimiento real de electrones que sería en una dirección, y lo que es el movimiento de la corriente eléctrica que sería en la dirección contraria. Si nos fijamos en la nomenclatura de ánodo y cátodo, tenemos que diferenciar y tener claro que en aquellos elementos que proporcionan corriente, como podría ser una pila, se denomina cátodo al el polo positivo y se denomina ánodo al polo negativo, es decir, los electrones se moverían del ánodo hacia el cátodo, es decir, los electrones saldrían por el ánodo y regresarían por el cátodo, o lo que sería la corriente eléctrica circularía del cátodo, saldría por el cátodo y entraría por el ánodo. Y en los elementos que consumen energía, los receptores, es justo al contrario, puesto que como lo que hacen es absorber la energía, la corriente eléctrica entraría por el polo positivo, es decir, por el ánodo, donde entra, y saldría por el cátodo, que en este caso que sería el negativo. Es decir, el polo positivo y el polo negativo son el ánodo y el cátodo en función del movimiento de la corriente. Así, cuando denominemos ánodo en los receptores, se referirá al polo positivo, al que se conecta al positivo, y el cátodo al negativo, mientras que en las pilas es al contrario, el polo positivo es el cátodo y el polo negativo es el ánodo. Si nos atendemos un poquito a ver cuáles son las magnitudes que manejamos con la electricidad y también, por tanto, con la electrónica, partimos de lo más básico, que sería la carga eléctrica que hemos mencionado, que es la que se mueve por el circuito, que sería la carga que lleva cada electrón. Como la carga de los electrones es muy pequeña, utilizamos una carga más grande, que es la denominada Coulomb. El movimiento de las cargas a través de un circuito genera lo que es la corriente eléctrica, y podemos saber cuánta corriente eléctrica, qué cantidad de corriente eléctrica hay con lo que denominamos la intensidad, que son la cantidad de carga que atraviesa una superficie en una unidad de tiempo. Se miden amperios y equivalen a un culombio por segundo. Un amperio igual a un culombio por segundo. Para que la carga eléctrica se mueva, es necesario realizar un trabajo. Por tanto, tenemos otra unidad, que es el voltaje, que es el trabajo que cuesta mover una carga eléctrica entre dos puntos.
Su unidad de medida es el voltio, que supone un julio de trabajo por un culombio de carga. También es otra unidad importante, es la resistencia, que normalmente la definimos como la oposición al paso de corriente eléctrica, o también podríamos entenderla como la cantidad de energía que se transforma dentro de un receptor en otras energías. Esas tres últimas unidades están relacionadas por la ley de Ohm, en la que vemos que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia, o bueno, podemos combinarlas de cualquier forma. El voltaje sería igual a la intensidad por la resistencia. Y también es importante tener claro que si nosotros hacemos el producto del voltaje y la intensidad, lo que obtenemos es la potencia. De tal forma, bueno, que vemos que si el voltaje es los julios por unidad de carga por culombio y el amperio es el culombio por segundo, pues operando nos quedamos a un julio por segundo, que es justamente la definición de un vatio. Por lo tanto, la potencia la podemos calcular como voltaje por intensidad. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto en este video tutorial, hemos indicado que los electrones, la electrónica se basa en el movimiento de electrones, es decir, en la electricidad, y que las magnitudes principales son la carga eléctrica, que se mide en culombios, la intensidad, que se mide en amperios, el voltaje, que se mide en voltios, la resistencia, que se mide en ohmios, y la potencia, que se mide en vatios. Y eso es todo por este video tutorial. Nos vemos en los siguientes. Venga, muchas gracias.